Buenas tardes, Dios les bendice, qué gusto saludarles nuevamente en este día de entrenamiento. Sean bienvenidos y queremos dar inicio a este tiempo. Vamos a hacer una oración para poner este tiempo en las manos de Dios, nuestra vida. Aún si tuviera usted algún pendiente, alguna situación, pues vamos a orar y a entregarle a Dios todo lo que pueda estar en nuestra mente, en nuestro corazón. Le pido a mi hermano Oswaldo que nos dirija en una oración inicial, por favor. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias, Señor, antes que nada por la vida, por dejarnos llegar a este momento, Señor, por el día de hoy, por el trabajo, por los alimentos, Señor, que nos diste. Gracias, Señor, por mantenernos aquí, Señor, en tu iglesia. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse los hermanos. Bueno, pues la semana pasada dimos inicio a esta asignatura que es autoridad espiritual. La autoridad espiritual vimos una introducción y dijimos qué es autoridad, dijimos también quién es la máxima autoridad. Y como punto número 1 en esta enseñanza estamos viendo la importancia de la autoridad. Dijimos que para Dios es muy importante la autoridad. Mencionamos que podemos aprender o discernir de Dios dos aspectos muy importantes. Uno de ellos es su poder y otro es su autoridad. Les hice una pequeña grafiquita. Su poder y su autoridad. Son dos aspectos que podemos aprender y que es importante y necesario que conozcamos. Dijimos que de Dios manifiesta su poder a través de las obras. El poder o las obras de Dios manifiestan su poder, pero la autoridad de Dios manifiesta o representa a Dios mismo. Dijimos también que, déjenme hago un poquito para atrás para no estorbarles. Dijimos también que mientras la autoridad es Dios mismo, el poder son sus obras, son sus hechos, los milagros, manifestaciones, etc. Mencionamos que el ser humano, podemos decir, en una relación para con Dios, podemos decirle: Señor, no puedo. A lo mejor Dios nos pide algo, se me ocurre una situación de perdón. ¿No? Alguien nos ofendió, nos hirió, y nosotros sabemos que debemos perdonarle y le decimos: Señor, no puedo. Y esta situación, cuando tú y yo venimos delante de Dios y le decimos: Señor, no puedo, tenemos la oportunidad de que Dios diga: bueno, tú no puedes, pero yo en ti puedo. Yo te ayudo, yo estoy contigo para que puedas. Pero entramos en un grave conflicto cuando decimos: Dios, no quiero. Aunque Dios nos está dando una indicación, cabe la posibilidad de que cada uno de nosotros digamos: no quiero. Y hablábamos de que Dios es un caballero, Dios no nos obliga, Dios no forza la situación, sino busca de nosotros esa voluntad, ese deseo, esa intención. Y algo más allá, mis hermanos, Dios busca de nosotros que nos sometamos a Él, que nos sujetemos a Él. Hemos hablado que en el mundo sin Cristo andamos, ahora sí que sin rienda, haciendo cada quien lo que bien nos parece, tomando muchas veces malas decisiones. Hablamos la semana pasada de que para el ser humano muchas veces en nuestras culturas está mal enfocada la autoridad. Decíamos que a veces para nosotros la autoridad es aquel
aquel al que le puedo dar una mordida, o sea, sobornar, aquel a quien puedo sobornar a cambio de algún bien económico, obligarlo o hacerlo que haga lo que yo quiero. Entonces la autoridad para nosotros ya no representa gran importancia. O en la casa, a veces como papás, no sé, como no hiciste la tarea, no te voy a prestar el teléfono, ya hazle lo que quieras. Y el chiquillo se enoja y llora y patalea, y terminando los papás, bueno, te lo presto tantito. Entonces, nuestros hijos crecen con ese ejemplo de autoridad, de decir, a la autoridad yo le puedo llorar y va a hacer lo que yo quiero, ¿no? O como esposa, a lo mejor, no sé, mi esposo me puede decir algo o una esposa caprichosa y es que cómpramelo, y a lo mejor como niña chiquita, y a lo mejor pues si no me compras lo que te pido, yo no te voy a dar de comer. Entonces, el esposo tiene se ve obligado a ceder. Bueno, a ver, ¿qué querías? Pues ya la esposa ya contenta, ten, ahí está tu comida, ¿no? Y creemos que eso es autoridad, y te decía, el problema está cuando llegamos a los pies de Cristo y queremos hacer lo mismo en el orden de Dios, y no debe ser así. También te mencioné que todos, al entregarle nuestra vida a Cristo, entendemos que ahora Él nos gobierna, y que fácilmente, si yo le digo a cualquiera, ¿tú estás dispuesto a hacer lo que Dios te diga? Todos vamos a decir sí. El asunto está en que Dios usa autoridades delegadas, es decir, hombres y mujeres, para darnos indicaciones, y ahí es cuando nos cuesta trabajo sujetarnos a la autoridad. Porque si viniera Dios directamente y nos dijera esto, pues lo haríamos. Yo creo que con mucho gusto, pero cuando está representado por alguna persona que tiene errores, porque queremos ver a la autoridad perfecta, pero cuando vemos que tiene errores, que se equivoca, que es imperfecto, entonces yo lucho con un conflicto en mi cabeza y me cuesta trabajo sujetarme a la autoridad. Entonces, aquí, mis hermanos, en materia vamos a aprender doble. Uno, cómo es que yo debo sujetarme a ese orden de Dios. ¿Qué es lo que Dios espera de mí como parte del reino? Y dos, cómo yo debo ejercer una buena autoridad, ¿verdad? Cómo yo debo ser digno, cómo honro esa autoridad. Dijimos que Dios es legal, Dios es legítimo, Él no se anda con dobleces, no dice, bueno, ahora sí, no, mañana no. Bueno, ya me convenciste, ya no voy a hacer eso. No, Él es legítimo, Él es legal, y espera que sus hijos seamos legales, seamos también legítimos. Y les encargué por ahí que leyéramos Romanos capítulo 13, versos del 1 al 7. Les sugerí que lo subrayaran, que lo estudiaran, que meditaran en las palabras, que le dedicaran un ratito de su semana para estudiarlo. Y quiero invitarles a que me acompañen justo a la cita. Romanos capítulo 13, versos del 1 al 7. Esta es una de las citas bases para entender la autoridad espiritual. Y vamos a leer cada quien un verso. Yo leo el 1, después Vivi el 2, mi esposo el 3, el hermano Osvaldo 4, mi hermano Alfonso 5. Volvemos hasta terminar con el 7. ¿Estamos listos? ¿Preparados? Muy bien. La palabra de Dios dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad o lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al mal. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella.
servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario que estén sujetos no solamente por ira, más aún por la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, al impuesto, al que respeto, al que honra. Amén. Mis hermanos, fíjense cómo este pasaje comienza diciendo: sométase toda persona a las autoridades. ¿Y qué es someterse? Hacer caso. Hacer caso, ¿qué más? Obedecer. Fíjense que yo encontré algunos sinónimos. Dice obligarse a uno mismo a hacer lo que se nos indica. Otra, rendirse, o sea, no estar luchando. Y vamos a tener mucho tiempo para ver ejemplos, casos, situaciones que nos enseñan de la autoridad, pero todos, mis hermanos, enfocados a que, lo que te decía hace un momento, a que muchas veces al ser humano le cuesta trabajo sujetarse a la autoridad. Otra palabra que me llamó la atención es oponerse. Dice el 2, de modo que quien se opone, busqué, y quiere decir quien se enemista o se hace enemigo de la autoridad. Otro sinónimo, quien se revela a la autoridad, eso es oponerse. Quien va en contra. Otra palabra es resistir. ¿Qué significa resistir? Rechazar o defenderse. Resistir a veces lo podemos ejemplificar como no ceder. Yo resisto y aguanto, pero en este caso está hablando de aguanto mal. ¿Sí me entiende? Como cuando hacen un duelo de miradas y está la mamá bien enojada, así como de ya plácate, y el chiquito no está resistiendo a la mirada de los papás o de la autoridad. Entonces, en este caso, resistir es eso, no moverse, montarse en su macho y no ceder. Otra palabra, condenación, dice que acarrea condenación. ¿Qué es condenación? Pues es una pena, es una sanción, también es desaprobar, y la más fuerte, una maldición. Cuando no nos sujetamos a las autoridades, caemos en maldición. Y otra palabra que busqué, bueno, es magistrado. Por eso usted dice, ¿qué es eso de magistrado? Pues se refiere a juez o a alguien que tiene esa autoridad. Vimos la semana pasada que Dios es la máxima autoridad, que la autoridad se fundamenta en el trono de Dios. Y Dios ganó, Él es Dios, Él está sentado en el trono y por lo tanto Él es la máxima autoridad. Desde que Él está en ese lugar, vamos a decir de privilegio, a modo de entenderlo de alguna manera, Él es la autoridad. Los demás debemos sujetarnos a Él. Pero si en la tierra, dice el Señor Jesús, arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado. Él es el reino de los cielos, Él es la autoridad y Él establece su reino en los que le recibimos, ¿verdad? Entonces, el reino de los cielos ya está en mí, por lo tanto yo debo estar sujeto y yo soy ahora representante de esa autoridad. Entonces, si yo soy autoridad, también habrá quien es autoridad en su casa, con sus hijos, a lo mejor en el trabajo, un puesto de privilegio, etc. Pero como hijos de Dios tenemos o debemos llegar a tener poder y autoridad. Dice la palabra de Dios, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos.
pero hasta que recibamos el poder. Ajá. Y la autoridad, ¿te acuerdas aquel pasaje en el que algunos de los discípulos quisieron ir y hacerle frente a unos demonios y salieron hasta desnudos, avergonzados? Pues a lo mejor tenían el poder, pero no la autoridad. Porque la autoridad, mis hermanos, hablando en este sentido espiritual, es el respaldo que Dios nos da. Pero si yo no estoy sometido legalmente a su autoridad, yo no tengo ningún respaldo. Y no es nada más que vaya a ser avergonzado y zarandeado y desnudado, sino que mi vida se va a ver frustrada porque Dios quiere hacer en mí algo más. Hemos dicho muchas veces, Dios no rescató al hermano Oswaldo solamente para que dejara de tomar. Ese no era el principal propósito. El propósito es que el reino de Dios se establezca en Oswaldo y este reino traiga orden a su vida, a su familia, a su casa, y el reino lo lleva a donde él va en su trabajo. Él debe distinguirse por ser diferente. La gente no lo sabe explicar, es que es diferente. Sí, hablamos diferente, pensamos diferente, actuamos diferente. Entonces, es muy importante que tú y yo podamos recibir de parte de Dios ese poder y esa autoridad. Ahora, quiero que profundicemos un poquito en lo que dice Romanos. Dice el verso 1, sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Quién puso las autoridades según Romanos 13:1? Dios dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Él han sido establecidas. También el policía, también el gobernador, también el presidente. Mis hermanos, Dios tiene todo bajo control. El pecado del hombre nos ha llevado a consecuencias y cada vez peor. El mundo se va corrompiendo cada vez más, pero este proceso nos lleva a clamar y darnos cuenta que debe haber algo mejor, hasta que la gente diga, bueno, ¿qué más puedo esperar? Pues que el reino de Dios se establezca también en tu vida. Pero tú y yo, mientras tanto, debemos ser modelos para que la gente vea y diga, ay, es que, bueno, ¿y aquí quién te manda? ¿Quién te dijo que ames? ¿Quién te dijo que perdones? ¿Quién te enseñó que te sujetes a tu esposo? ¿Quién te enseñó que no sé, o sea, a tener respeto? La palabra, el reino de Dios. Entonces, al vernos, la gente va a decir, yo quiero eso que tú tienes. Pero si no lo manifestamos, pues no estamos cumpliendo con el propósito de Dios. Vamos a continuar, dice el verso 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación. Dicho en otras palabras, dice la traducción Dios habla hoy, todos deben someterse a las autoridades establecidas, porque no hay autoridad que no venga de Dios, y las que hay fueron puestas por Él. Así que quien se opone a la autoridad va en contra de lo que Dios ha ordenado, y los que se oponen serán castigados, porque los gobernantes no están para causar miedo a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres vivir sin miedo de la autoridad? Pues pórtate bien y la autoridad te aprobará, porque está al servicio de Dios para tu bien. Muchas veces cuando se habla de autoridad nos da miedo. Cuando hay papás regañones, vamos a decirlo así, el hijo ya sabe que hizo algo y se pone a temblar porque el papá es severo, pero porque hizo algo malo. Si el hijo hizo algo bueno, no tiene por qué temer. Dice aquí, ¿quieres estar bien? Pórtate bien. Ahora, yo quiero hacer un paréntesis, mi hermano, y decir, bueno, ¿y qué pasa cuando la autoridad es mala? Porque repito, ahorita podemos enfocarnos solo en Dios y uno dice, no, pues Dios es perfecto.
no, pues Dios no se equivoca, no, pues Dios no me falla, Dios siempre está conmigo, Dios no me traiciona, Dios, etc. Pero ya cuando se trata de personas, no, es que mi esposo, ese sí para que vea, ese sí me traiciona, ese sí me ofende, ese sí, pero esa autoridad, ¿qué pasa cuando hay una mala autoridad? ¿Estoy en mi derecho de rebelarme y reclamar mis derechos? No. En el reino de Dios no. Nunca. Aguantarse, someterse, y en la medida que yo me sujeto, Dios se encarga. En un momento Dios puede quitar a esa persona, llevársela, porque estamos hablando del mismo reino. No somos enemigos. Yo no puedo decir, ay, hombre, es que bueno, y ojalá y ya no venga, estoy diciendo una tontería. Es mi hermano, yo lo amo. A lo mejor, no sé, el coordinador de los sugieres, mi hermano Hugo me ofendió, yo pues, ojalá y lo quiten. No, yo debo sujetarme y obedecer, y Dios se encarga. Dios se encarga. Ya te dije, vamos a ver muchos ejemplos, pero que sepamos esto básico: bajo ninguna circunstancia debemos rebelarnos contra lo establecido por Dios. Dios se encarga, Él. ¿Tú crees que Él no está al pendiente? Claro que sí. Dice el verso 5, por lo tanto es preciso someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo como un deber, sino como un deber de conciencia. También por esta razón ustedes pagan impuestos, porque las autoridades están al servicio de Dios y a eso se dedican. Denle a cada uno lo que le corresponde. Al que deban pagar contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban pagar impuestos, páguenle los impuestos. Al que deban respeto, respétenlo. Y al que deben estimación, estímenlo. Mis hermanos, fíjate que quiero enfatizar dos aspectos. Dice que es importante, ya dijimos, estar sujetos, y yo creo que eso ya nos quedó claro, pero quiero que veamos el por qué. Número 1, dice por la razón, es decir, el entendimiento. ¿Entendimiento de qué? Ya dijimos, de que quien puso esa autoridad es Dios, y de que representa a Dios mismo. La autoridad representa a Dios mismo. Y dice en Romanos, es necesario que estén sujetos por causa de la razón. Y menciona algo ahí medio difícil, medio complicado, que es el castigo. ¿Por qué digo que complicado? Pues porque a nadie nos gusta ver a Dios como un Dios justo, como un Dios que castiga, que reprende. Les hemos enseñado cómo cuando Dios rescata al pueblo de Israel con esas 10 plagas, no solamente estaba manifestando su poder y su autoridad al pueblo de Israel, al pueblo egipcio, sino también al pueblo de Israel. Ellos deberían conocerlo. Habían estado años en cautiverio y ya las generaciones, muchos no sabían quién era Él. Cuando Dios los rescata de Egipto, había un camino corto que era 40 días para llegar a Canaán. Ellos tardaron 40 años, pero el propósito original, vamos a decir, de Dios era llevarlos no 40 días, sino 2 años, para que el pueblo lo conociera. Quería llevárselos despacito, no en 40 años, pero tampoco en 40 días. ¿Sabes por qué? Porque entender esto es un proceso. No se aprende de la noche a la mañana y es algo que se vive en la práctica. Estos temas, mis hermanos, son, voy a decirlo así, tremendos y son poderosos, porque ahora nos va a tocar vivirlo. Y ya sabemos que no solamente estamos los que estamos presentes o a través del video, están ángeles, pero también están demonios.
esperando, y no dudo que vengan situaciones a probar la autoridad. Situaciones en las que tú digas, no, es que la pastora me falló. Sí, Dios está probando esa honra a la autoridad. Y muchas veces lo más fácil es decir, ¿saben qué? Vamos a olvidarnos de este tema. Pero estaríamos cerrando al blanco. Dios quiere enseñarnos y nosotros queremos caminar bien delante de Él. ¿Qué dice Romanos? Es importante estar sujeto con el entendimiento. No es como nosotros. Tiende la cama. ¿Por qué? Porque yo digo. No, Dios no es así. Ya nos dio toda una explicación. Ya dijimos que la autoridad es de suma importancia, que Dios sustenta todas las cosas, no solo las hizo, las sustenta. No solo hizo el sol y ya se olvidó de él, no. Él hace que la tierra gire para que se manifiesten estaciones, meses, días, años, etc. Él sustenta. Y en ese entendimiento yo debo sujetarme a la autoridad. Ya vimos que la autoridad es puesta por Dios y representa a Dios mismo. Un consejo: no pienses en la autoridad con el nombre terrenal que tiene. Por ejemplo, un policía no lo veas como policía, tú ves autoridad de parte de Dios. Mi esposo no se llama Pedro Torres, es autoridad de parte de Dios. Mis papás no son Osvaldo y Wendy, no, son autoridad de Dios. Y eso nos va a ayudar mucho, mis hermanos, a someternos. Y el segundo punto dice también: sujétense porque hay consecuencias. Hay consecuencias cuando lo sabemos y no lo hacemos. Por eso dice: es mejor que no me hubieran conocido, o sea, que no hubieran sabido, que no hubieran entendido, porque una vez entendiendo se nos ve mal, ¿sale? El estar bajo autoridad, si estás anotando, esto es importantísimo: estar bajo autoridad es una bendición. No quiero que nos quedemos con el concepto de la autoridad, no. Estar bajo autoridad es una bendición. ¿Por qué? Porque tú no vas a dar cuentas, las va a dar alguien más al cual Dios está respaldando. Y por último, recomendación: a donde quiera que vayamos, busquemos una autoridad a quien honrar, es decir, un representante que a mí me ponga en línea directa con Dios, porque yo puedo andar sin autoridad, irme, a lo mejor, no sé, se me ocurre, cambio de casa, ya no puedo congregarme aquí, pero yo ya sé leer la Biblia, yo sé cantar, yo sé orar, pues lo hago en mi casa. No, busca una autoridad de parte de Dios para que estés en orden de acuerdo a Dios. ¿Por qué? Porque Dios así trabaja. ¿Para qué? Pues para probarnos, porque el convivir con gente imperfecta pule nuestro carácter. Bueno, voy a dejar el tiempo al pastor. Continuamos con este mismo tema de autoridad. Bueno, gracias, mis hermanos, ahorita mi esposa estuvo tocando un poco de lo que es la autoridad de Dios aquí en la tierra. Entonces, para poder entender de lo que es en el plano celestial su autoridad, pues definitivamente debemos aprender cómo trabaja Dios aquí en la tierra. Y ciertamente lo que vemos en Romanos, que todas las autoridades son instituidas por Dios. Él es el que pone las autoridades, pero lamentablemente vivimos en un mundo corrupto, donde tú ves a un policía y tú dices, no, hasta les tienen sobrenombres. Tienen sobrenombres y el otro tienen sobrenombres, y esos sobrenombres, mi hermano, deshonran su autoridad. Y la realidad es que se lo han ganado, lamentablemente, porque han sido corruptos. Pero hoy en día, mi hermano, yo creo que en este gobierno han estado ahorita, hasta aún el presidente está aplicando principios y valores de honrar esa autoridad,
de que ahora se está levantando un nuevo gobierno donde las autoridades, no sé si se han dado cuenta ahorita en las patrullas. En las patrullas tienen algunas palabras que se dice ahí fidelidad, no sé, algo, lealtad. Entonces ellos ya lo traen ahí pegado, y si tú ves esas palabras en esas patrullas, es lo que ellos deben de manifestar: lealtad, seguridad, confianza, ¿verdad? Respeto y todo eso, mi hermano. Pero la persona que no vive bajo autoridad. ¿Y por qué no vive uno bajo autoridad? Porque ciertamente uno viene de una vida de pecado, de una vida de esclavitud. Decía ahorita mi esposa, metiéndose un poco con Moisés y el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, ¿cuánto tiempo estuvo cautivo? 430 años, donde ellos no tenían ninguna autoridad, sino ellos eran sometidos a quehaceres, obligados a trabajos forzados, no tenían voz ni voto, ellos eran esclavos. Entonces, en esa esclavitud, Dios los rescata y los lleva a un orden donde iba a tardar 2 años, pero en su desorden se tardaron 40 días y no entraron. Entonces, mi hermano, ahorita en el proceso de este tema de autoridad espiritual, vamos a estar viendo todo esto y usted se va a quedar sorprendido, y de aquí parte de que usted y yo nos alineemos a la voluntad del Padre, a la voluntad de Dios. Para nosotros ahorita es un privilegio volver a compartir esto. Es la segunda vez que lo hacemos, y cada vez que yo creo tú lo compartes, ya que lo has recibido, primero lo recibí, luego lo compartí, y ahorita es la segunda vez que lo comparto. Esto a mí me refresca para yo ser mejor autoridad de parte de Dios, porque a mí se me va a demandar todo esto que yo estoy diciendo. Porque si Dios me ha dado el privilegio de estar aquí al frente, sigo siendo un humano imperfecto, sigo teniendo errores, pero yo tengo que pulirme más en Cristo. Yo tengo que ser mejor cada vez en Dios, porque si yo quiero ser autoridad, tengo que estar bajo autoridad, y mi autoridad directa es Dios. ¿Okay? Entonces, mi hermano, tú que vienes a aprender y que tú quieres crecer en el camino del Señor, porque este tema es para líderes, y nosotros no vemos una iglesia muy grande, enorme, pero vemos hombres y mujeres que están dispuestos a servir a Dios con todo su corazón. Y cuando tú sirves a Dios con todo tu corazón, con uno, Dios hace un ejército. Amén. ¿Cuánto lo creen? Con uno no necesita una multitud. Con un entendido, Él hace cosas poderosas. Con que haya un entendido, con uno, Él hace cosas poderosas, porque ese uno va a traer multitudes. Amén. Muy bien, la importancia de la autoridad. ¿Por qué la importancia de la autoridad, mi hermano? Y vemos ahí en Hebreos 1.3, acompáñame a Hebreos 1.3, Oswaldo, y Génesis 1.3, Billy. ¿Por qué la importancia de su autoridad? Ahorita mi esposa estuvo compartiendo un poco de esa autoridad, que es lo que vamos a ver más, de lo que es la autoridad de Dios aquí en la tierra y de sus autoridades delegadas. Y dice en Hebreos 1.3, a ver, léelo, Oswaldo. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Muy bien. Billy. Génesis 1:3. Sí. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios. Y dijo Dios. Muy bien. Mi hermano, ¿por qué la importancia de su autoridad? ¿Por qué? Porque Dios sustenta todas las cosas. Dios sustenta todas, ahorita lo acaba de decir mi esposa, Dios sustenta la tierra, Dios sustenta la naturaleza, Dios sustenta el universo. ¿Se da cuenta, mi hermano? O sea, Dios tiene el control de todo y tiene el control de mi vida. Él me sustenta, Él me da vida hoy. Él me dice, ahora hijo, yo te doy vida, tú nomás cuida esa vida. Tú cuida esa vida
y trata de vivir como yo te enseño, ¿verdad? Y mi hermano dice ahí en Hebreos 1:3, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. En el principio Dios dijo, hágase la luz, y se hizo la luz con la palabra de su poder, ¿verdad? Entonces, mi hermano, Dios empezó a hacer todas las cosas, toda su creación con la palabra de su poder. Hágase la lumbrera mayor y la lumbrera menor, y háganse las estrellas para que alucen con la palabra de su poder. Mi hermano, aquí podemos ver un plano más elevado de creación de Dios, y todo Él lo hace así con, haga de cuenta que como si Él tronara así los dedos, hágase todo con la palabra de su poder. Mi hermano, Dios es tan poderoso, tan grande, que tú y yo no lo podemos ni siquiera a comprender, y Él con la palabra de su poder nos da esa vida, nos da esa, Él nos sustenta, y todo sale de su misma autoridad, o sea, de Él mismo. Amén. Él formó toda la creación con la palabra de su poder, o sea, con la palabra de su autoridad. Ahorita vimos que el poder representa sus obras. ¿Qué representa el poder? Sus hechos y sus obras. ¿Y cuáles son sus hechos? Toda la creación, todo lo que nosotros vemos, alcanzamos a ver, alcanzamos a entender, todo eso Dios lo sustenta con la palabra de su poder, o sea, de su autoridad. Y Él sustenta su creación, y Dios es el principio de toda autoridad. Dios tiene un reino y Él es la autoridad de ese reino. Amén. Dios tiene ese reino, la autoridad suprema de todo lo visible e invisible. Acompáñame a Colosenses para que podamos ver esto. Dios es el principio de toda autoridad, y Dios tiene un reino, y Él es la autoridad suprema de todo lo visible e invisible. Las cosas visibles, todo lo que yo alcanzo a ver con mis ojos, lo que yo alcanzo a entender con mi mente, todo lo creó Dios, todo lo que tiene vida. Amén. Todo lo que tiene vida, Él lo creó. Cosas visibles y cosas invisibles que yo no alcanzo a ver. Muy bien. Vamos a Colosenses, ahí a Colosenses 1:16. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Dice la Escritura así: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Muy bien. Fíjate cómo empieza: las que hay en los cielos. Las cosas invisibles que tú y yo no podemos ver, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Mi hermano, antes de que Dios creara al hombre, Él ya tenía ángeles, Él ya tenía arcángeles, Él ya tenía querubines, Él ya tenía serafines, Él ya tenía un reino. Él es por los siglos de los siglos. Él es el principio, Él es el fin, Él es el alfa, Él es la omega, Él es el todopoderoso. Ajá. Y en toda esa creación Él me crea también a mí, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, por ejemplo, las cosas visibles, tú y yo no conocemos al rey de Inglaterra, ¿verdad? Ellos tienen tronos. Es más, tú vas a esos países y todavía hay príncipes, todavía hay reyes. Vete a España, vete a esos lugares donde hay reinados. Nosotros hoy en las naciones lo conocemos como presidentes, embajadores, ¿verdad? Gobernadores, pero todo eso Dios lo sustenta. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. En el cielo, mi hermano, también hay tronos, en el cielo también hay dominios, en el cielo también hay potestades. Ahorita lo acabo de decir, hay arcángeles, serafines, ángeles, ¿verdad? Todo eso, mi hermano, Dios lo crea, y todo eso Dios lo sustenta. Y quiero invitarte a Mateo 6:13, cómo nuestro Señor Jesucristo, Él como hombre aquí en la tierra,
Mateo 6:13. Mire, todo lo que estamos ahorita aprendiendo, mi hermano, yo le dije que miren, ahorita, hoy en día, las redes sociales, ya podemos ver este libro en las redes sociales. Cuando yo tomé esta clase no estaba eso. Todos teníamos que traer nuestro libro de autoridad espiritual, porque cuando se da una clase se le invita a los hermanos que compren el libro de autoridad espiritual, que es el autor Wiseman. Él es el autor de este libro, y ahora hoy en día lo puedes tú ver en las redes. Si tú te metes a YouTube, tú lo vas a ver, pero nada más te lo está leyendo todo el libro así, pura palabra de Dios. No te están explicando así como ahorita lo estamos haciendo nosotros. Ahorita nosotros estamos en una clase, muy bien, pero no por eso, mi hermano, aunque tú lo veas, yo lo puedo estar viendo ahí, no lo mismo. ¿Por qué, mi hermano? Porque aquí, en este lugar, Dios nos ha puesto a nosotros como autoridad. Y Dios quiere que tú entiendas de aquel lado que nosotros somos la autoridad delegada por Dios para tu vida. Que nosotros somos los que te vamos a proyectar a lo que Dios quiere hacer con ti en esta tierra. Amén. Si es que tú eres asignado a este ministerio. Entonces, mi hermano, podemos ver lo que dice Jesús aquí en Mateo 6:13. Dice la palabra de Dios así, el Poncho. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Muy bien. Amén. Dice el Señor Jesús, no nos metas en tentación, mas líbranos de todo mal, ¿verdad? Líbranos del maligno, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. Y Jesús se dirige a Dios el Padre, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Amén. Porque de Él viene toda la autoridad. Él estando aquí como hombre aquí en la tierra, Él se sujetaba a su autoridad. Él decía, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. ¿Se dan cuenta, mi hermano? ¿Y quién era Jesús aquí en la tierra? Él era un hombre. Él se despojó de su gloria. Él se despojó de la presencia misma de Dios, estando allá en su gloria. Amén. Ahora Él vive aquí como hombre, y como hombre nos enseña aún a orar. Y aquí podemos ver tres aspectos. Dice el Señor Jesús, tuya es la autoridad y tú eres el dueño del reino. Tuya es la autoridad y eres dueño del reino. ¿A quién le está diciendo? A Dios Padre. Tuya es la autoridad, porque la autoridad sale de tu misma esencia, de tu misma presencia. El otro aspecto es, tuyo es el poder, tuyos son tus hechos y tus obras. Mi hermano, hoy en día usted ve el mundo y el mundo está de cabeza. El mundo hoy quiere hacer clones, quiere hacer clones, o no sé si ya han hecho clones de animales. Quieren clonar al mismo hombre, ¿sí? El mismo hombre se quiere hacer un Dios, se quiere hacer el mismo Dios, y él quiere corromper la obra de Dios. ¿Y de quién es el poder? De Dios. Tuyos son tus hechos y tuyas son tus obras. Mi hermano, ¿quién puede trastornar lo que Dios ha creado? Miren, ahorita yo he estado escuchando que el gobierno está haciendo llover en diferentes lugares. Hay unos aparatos que están subiendo en las redes, que están mandando mucho vapor, no sé si sea que esté provocando que eso haga que llueva en diferentes lugares. Entonces, el mismo hombre está corrompiendo y está traspasando los límites establecidos que Dios puso. O sea, se está rebelando contra la autoridad de Dios en su creación. ¿Y por qué, mi hermano? Sus fines personales o sus fines, ¿cómo lo puedo decir? Son fines, ¿cómo? ¿Mande? Lucrativos o fines. Miren, mi hermano, hasta la misma guerra, todo lo hacen con un propósito para generar recursos.
Porque ellos no ven, ellos dicen, bueno, vamos a ganar el territorio, pero nos vamos a quedar con el petróleo de esa nación. Porque esa nación, ellos saben lo que hay en esas naciones. Por eso han querido destruir Israel, porque en Israel hay mucho petróleo. Y no han podido destruir porque está cuidado por mismo Dios. Entonces, mi hermano, tuyo es el poder. El tercer aspecto es, tuya es la gloria. O sea, la manifestación de tu presencia. Tuya es la gloria. Y en estas palabras del Señor Jesús, ahí en Hebreo, en Mateo 6:13, dice el Señor, tuya es la autoridad, tuyo es el poder y tuya es la gloria, o sea, la manifestación de tu presencia. Mi hermano, cuando tú y yo estamos buscando al Señor, cuando tú y yo estamos, por ejemplo, en este lugar, o cuando estamos personalmente buscando a Dios, sentimos la gloria de Él, ¿sí? Sentimos la presencia de Dios en nuestra vida. Amén. Y yo quiero decirte que aunque tú no la sientas, Él está contigo. Aunque yo no sienta la presencia de Dios, por ejemplo en la alabanza que se me pone la piel chinita o que siento un escalofrío, siento algo bonito, hay veces que tú y yo no vamos a sentir la presencia de Dios, pero no porque no sienta la presencia de Dios, no quiere decir que Dios no esté contigo. Dios siempre está con nosotros, porque no se trata de ser sensoriales, ¿sí? Dios no quiere una iglesia sensorial, una iglesia que sienta. Dios quiere una iglesia que tenga entendimiento. Esté o no esté, Él está conmigo. Sienta o no sienta, perdón, Él está conmigo. Amén. Entonces yo tengo que darle la gloria a Dios por eso. A lo mejor luego cuando tenemos algún problema, alguna situación, decimos, bueno, ¿qué pasa? Ahorita yo estaba esperando como ejemplo nada más. Me dijeron que la próxima semana me iban a entregar mi cristal y hoy en la mañana ya está. Y se lo aventaron en menos de una hora. Tuve tiempo aún para ir por mis hijos. Lo que dice el hombre es una cosa, lo que Dios hace es otra, ¿verdad? Entonces podemos ver a Dios de cómo Él se glorifica aún en cositas, en detallitos. Porque nosotros estamos caminando de acuerdo a su propósito. Y luego aquí, mi hermano, podemos ver o podemos analizar esto. Debemos tener presente que la autoridad de Dios representa a Dios mismo. Yo tengo que tener presente esto. La autoridad de Dios representa a Dios mismo. Muy bien. No se les olvide esto, mi hermano, porque, bueno, vamos a ir aprendiendo. Cuando honramos su autoridad, o sea, lo que Dios nos demanda, en su palabra, Él nos libra del mal. La autoridad de Dios representa aquí a Dios mismo. Cuando yo honro a su autoridad, lo que Dios me demanda en su palabra, Él me libra del mal. Cuando yo no honro su autoridad, porque su autoridad representa a Dios mismo, mi hermano, yo estoy expuesto al mal. Por eso muchas veces, mi hermano, hay cosas que van a pasar en tu vida que Dios permite, pero que no están fuera de su voluntad. Ustedes pueden decir, a ver, el pastor habla de que uno tiene que honrar a Dios, ¿y por qué lo roban? A ver, ¿por qué lo roban? Se me hace que no da bien su diezmo. Entonces, al ser un ratero, por eso lo robaron. ¿Y sabes qué yo pienso, mi hermano? Que hay pruebas que Dios permite, pero que no están fuera de su voluntad. Hay pruebas o hay problemas que yo paso, que yo por mis malas decisiones. Y eso es lo que Dios no respalda, mi hermano. Cuando yo entiendo que la autoridad representa a Dios mismo, y cuando yo honro su autoridad, o sea, lo que Dios me demanda en su palabra, Él me libra del mal, para no entrar en esa tentación también. ¿Sí? Miren, la tentación viene a través de las maquinaciones de Satanás. Yo puedo, si yo salí de una vida de alcoholismo y ahí está una botella de alcohol y yo nada más estoy viéndola y estoy con esa tentación, mi hermano, ¿quién me libra del mal? Dios. ¿Yo qué tengo que hacer? Cambiar de pensamiento, cambiar de mentalidad, arrepentirme de ese pensamiento y darle la cara a Dios y darle la espalda a esa tentación.
¿sí? Pero si yo me aferro a esa tentación, Satanás me la va a poner más bonita y yo voy a caer, ¿sí? Y vamos a ver cómo Satanás nos lo pone muy bonito. Y eso ya lo saben, hermano, ya lo hemos estado viendo. Veamos el ejemplo de Cristo en el desierto. Lucas 4, 1 y 2. Vamos a Lucas 4, 1 y 2 y luego vamos a Mateo 4, 1 y verso 10. Cuatro, 1 y 2. Mateo 4, 1 y luego verso 10. Mi hermano dice en Lucas 4, 1 y 2, Billy, a ver, ¿me puedes hacer favor? ¿Ya lo tienes? Dice la palabra de Dios. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Muy bien. Mi hermano, Jesús lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo. Mi hermano, Jesús en todo su ministerio aquí en la tierra honraba al Padre. Él honraba al Padre con su vida. Y él, mi hermano, siendo obediente, porque fue llevado por el Espíritu al desierto, y él lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Mi hermano, ¿quién aguanta 40 días sin comer y sin tomar agua? ¿Quién se avienta un ayuno? Si han ayunado, se han aventado un ayuno. ¿Tú te has aventado un ayuno de 3 días, Pancho, sin comer nada? 3 días. Pero sin agua, ¿no? Muy bien. Mi hermano, el ayuno es bueno. El ayuno te ayuda para menguar en tu carne y crecer en el espíritu. Ajá. El ayuno que estaba haciendo Jesús era un ayuno donde él se estaba metiendo como hombre para ser sensible a la voz del Padre. Amén. Él estaba allí. Él estaba lleno del Espíritu Santo. Y él lleno del Espíritu Santo fue tentado ¿por quién? O sea, él estaba fortalecido. Si una persona llena del Espíritu Santo se le presenta a él una botella, él nada más lo ve y dice, para mí eso ya no es mi concupiscencia. Ese ya no es mi deseo, yo lo gobierno. Yo gobierno ese deseo. ¿Ah? Y aquí, mi hermano, Jesús gobernaba. Él gobernaba su carne, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Él como hombre, mi hermano, él pudo gobernar aún las insinuaciones de Satanás. Porque Satanás lo empezó a querer seducir. Si eres el Hijo de Dios, haz que esto. Si eres el Hijo de Dios, a ver si es cierto. Si eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Y vamos a ir a Mateo 4.1, que es lo que es paralelo a esto. Mateo 4.1. ¿Ya lo tienes ahí, Osvaldo? A ver, léelo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Para ser tentado por el diablo. Mi hermano, yo volviendo a mi ejemplo, yo le digo, ya sabes que yo siento que esto fue una prueba de parte de Dios que no está fuera de su voluntad. ¿Y sabes por qué, mi hermano, ahorita analizando todo esto? ¿De qué hablamos el jueves ahí? De la avaricia, ¿verdad? Estuvimos hablando de un tema de la avaricia. Ellos allá lo relacionan como los pecados capitales, ¿verdad? Está la gula, está la avaricia, la soberbia. Y ahorita ya vimos un tema la semana pasada. Este jueves pasado vimos lo de la avaricia. Este jueves vamos a hablar de la gula. Y hablando de ese tema de la avaricia, salimos y fuimos robados. ¿Y sabes qué, mi hermano? Dios siendo Dios. Bueno, estuve yo hablando bien bonito de la avaricia, ¿no? Nosotros, porque a raíz de todos los males está el amor al dinero, por el cual se han extraviado muchos y han negado su fe. Y habla uno bien bonito. El día que yo acompañé a mi padre espiritual a Yulécuaro, él estaba hablando de Efesios capítulo 3, verso 10, ¿verdad? Y él habla ahí en ese versículo
le estaba hablando a la iglesia de que nosotros hoy en Cristo como iglesia tenemos la autoridad de manifestar la multiforme de sabiduría de Dios a los principados y a las potestades. ¿Sí? Tenemos esa autoridad de dar testimonio a los principados, pero no a los principados que son gobernantes aquí en la tierra, sino a los principados que son los huestes espirituales de maldad y aún a los ángeles. Que nosotros estamos para dar a conocer la multiforme. Y cuando salimos de Yurécuaro, íbamos en la carretera y nos chocaron. Y ahí anduvimos batallando a las 2, 3 de la mañana hasta que llegamos a Zamora. Mi hermano, y son pruebas, y luego venía una familia que venía con su bebé. Los hermanos sí se espantaron en aquel tiempo, de esta familia, pero ¿sabes qué? Mi hermano iba también conmigo ese día, y yo lo que vi, y todavía le digo a mi papá, y ella ve papá, y nosotros hablando bien picudos allá, que nosotros y acá, y aquí donde se prueba uno como el hoy. Como decía ahorita mi esposa, aquí hay ángeles y aquí hay demonios. Y los demonios nos escuchan, nos están observando. Y ellos ven, si tú quieres ser un líder en la obra de Dios, mi hermano, no se trata de cuánto sabes, de cuánto hablas muy bonito, se trata de carácter. Se trata de carácter porque cuando viene la prueba, ahí se va a ver de qué estás hecho y cuánto conocimiento has adquirido y el conocimiento lo aplicas. ¿Y cómo va a ser tu reacción al pasar esa prueba? Al estar en esa prueba. Mi hermano, yo le doy la gloria a Dios porque en ese momento que nos robaron, otro brother que estaba ahí a mi lado se estaba sorprendido diciendo, no, a mí me sorprende tu actitud de cómo ves las cosas, Osvaldo. Y lo que me robaron no fue cualquier cosa, O sea, me robaron una buena cosa. Entonces, mi hermano, yo digo, bueno. Y hablando con otro brother que no está mucho metido en las cosas de Dios, fíjate cómo piensa una persona del mundo. Dicen, nada más te quitaron un pelo, te quitaron ahí cualquier cosa. Gracias a Dios tienes tu salud. Ahorita estaba hablando con uno de mis clientes y va a pagar 150,000 pesos porque su esposa trae tapada una arteria de su corazón. Y yo digo, esa sí es una prueba. Esa sí es una prueba. ¿Y sabes qué, mi hermano? Le digo a este varón, si tú me permites, deja que mi esposa baje y ore por ella. Y él dijo, no, mejor luego. Y yo le digo, a lo mejor, si es de Dios, hasta en esa oración, tu esposa es sanada. No, mejor luego. Y la gente se resiste. La gente sin Cristo prefiere pagar. Si le creemos a Dios, Dios puede hacer un milagro. Dios puede tomar el control y hasta a lo mejor cuando lleguen a la ventanilla y que le digan, ¿cuánto es? No, ya está pagado. Porque Dios obra así. Pero cuando nosotros actuamos en nuestras fuerzas y lejos de conocer la autoridad de Dios, pues nos vienen muchas pruebas que son por nuestras malas decisiones y estamos expuestos al mal. Muy bien. Vemos ahí, mi hermano, en el verso 10 de Mateo, cómo Jesús le dice a Satanás. Entonces Jesús dijo, vete, Satanás. ¿Qué le dijo? Vete, con toda la autoridad. Y Satanás, ¿qué dijo? Ay, ¿por qué? A mí me gusta estarte tentando. No, se fue. A una voz, porque escrito está. ¿Cómo le habló? Con la palabra, porque Dios es un Dios legal. Él ya dejó y ya decretó su palabra y la tenemos al alcance de nuestra mano, de nuestra vista y de nuestro corazón. ¿Yo qué tengo que hacer, mi hermano? Conocer su palabra y creer en ella para poderla expresar a esos principados y esas autoridades y darles a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Porque yo soy un hijo de Dios sabio, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él mismo servirás. Amén. Entonces, mi hermano, tú y yo estamos aquí y esto es lo que implica ser un hijo de Dios en este reino. Nosotros estamos aquí para adorar a Dios y para servir a Dios.
El diablo, que es el tentador, tentó a Jesús siendo hombre y Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, ya lo dije. Amén. Mi hermano, ¿qué será mejor? ¿Estar lleno del Espíritu Santo y ser tentado, si es que Dios permite una prueba, o estar en su carne y ser tentado? A ver, sí, porque yo me puedo olvidar toda la semana de Dios, ¿no? O en un ratito de Dios y meterme en mi carne. Mi hermano, en este camino tú y yo debemos estar ya bien llenos de Dios todo el tiempo. Tus pensamientos deben de estar siempre en Dios. Tú debes de estar siempre listo aún para todo lo que Dios te mande a hacer. Porque tú estás en un proceso formativo, donde tú ya no vives más, ahora tú ya no eres del mundo, somos de Dios, estamos apartados para Él. Amén. Cristo, mi hermano, no podía darse el lujo de irse por ahí y a cotorrear. No, Él dice, yo he venido a cumplir mi misión. Yo tengo bien claro, bien definido lo que yo tengo que hacer en esta tierra. Y en esta tierra lo que yo he venido es a salvar a Vini, yo he venido a salvar a Osvaldo, yo he venido a salvar a Alfonso, yo he venido a salvar a toda esta humanidad, porque esta humanidad se está perdiendo sin Dios, está sin esperanza. Entonces, mi hermano, si tú estás aquí hoy y tú estás aprendiendo hoy de Cristo, estás aprendiendo hoy de Dios, es para que tú seas ese hombre o esa mujer de Dios que está caminando bajo la autoridad de Dios. Muy bien. Jesús le dice, vete Satanás, porque escrito está, Dios tiene un orden y Él es la máxima autoridad, y Él es la máxima autoridad de este reino, y esa máxima autoridad tú debes de adorar y a Él mismo servir. Amén. Debemos saber que hay dos tipos de autoridad. Este es otro punto. Debemos saber que hay dos tipos de autoridad. Si me dicen ahora, no me voy a pasar. 7:31. Vamos a dejarle aquí, mis hermanos, por cuestión de tiempo. Empezamos a las 6:30. Bueno, empezamos que llegamos a... ¿A qué hora terminamos, bien siempre? 7:30. Muy bien, ya son 7:31. Debemos saber que hay dos tipos de autoridad. Y aquí nos vamos a estacionar tantito, mi hermano. Y quiero que tú te vayas con esto. Que tú y yo nos vayamos con esto. Apenas estamos iniciando con el primer subtema de autoridad espiritual, la importancia de la autoridad. ¿Sí? Y yo debo decirme, esto es de suma importancia. No es una enseñanza más. No es una enseñanza más. Miren, hermano, mi esposa y yo nos atrevemos a encauzarlo a usted por el ministerio. De que usted no sea una oveja de 10 años, de 15 años, de 20 años y que esté aquí, nada más, denme, cuídenme, visítenme. No, tenemos que crecer. Y si tú quieres crecer en este camino, si tú quieres tomar el reto, necesitas tener armas y necesitas tener este conocimiento. Muy bien. Y vas a ver, mi hermano, que Dios va a hacer cosas poderosas. Yo no me da miedo a mí verlos a ustedes nada más, de decir, híjole, qué poquita gente. No, yo veo un ejército. Y yo veo tu compromiso, yo veo que tú pagas el precio, que estás aquí, que a pesar de tus quehaceres, de tu trabajo, tú le estás dando el primer lugar a Dios y te estás convirtiendo en un verdadero adorador que le adora y que le sirve. Amén. Muy bien, vamos a darle la gloria a Dios por este tiempo. Bendito y amado Dios, en esta hermosa tarde le damos gracias, papito hermoso, y yo ruego para que este tema sea de bendición para nuestra vida, que verdaderamente lo podamos atesorar, porque no se trata, Padre, solamente de llenarnos de un conocimiento y darnos la espalda o darte la espalda a ti, Padre, y volver a ser lo que antes éramos. No, se trata de crecer, se trata de madurar, se trata de tener entendimiento y se trata de honrar a aquel que nos ha comprado con su sangre preciosa, que es tu Hijo amado, aquel que tú enviaste para salvarnos. Y ahora, Señor, a través de su vida, a través de Cristo, te adoramos y te queremos servir. Padre, no nos dejamos manipular por las tentaciones del enemigo, porque ciertamente caminamos en tu voluntad. Y si viene una prueba en nuestra vida,
nosotros podemos decir, esta prueba no está lejos de la voluntad de Dios, esta prueba Dios la permite porque yo estoy caminando en su voluntad. A mí no hay nada que se me acuse, a mí no hay nada que se me señale. Y si estoy pasando una prueba que no es que tú me hayas mandado, Padre, yo te pido perdón. Ayúdame por mi mala decisión, ayúdame a corregirme, ayúdame a caminar en tu voluntad para ser librado del mal, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, bendíganos, Padre, y le damos a usted el honor y la gloria por este tiempo. Amén, Señor. Amén. Bueno, nos despedimos, Dios les bendice. Nos vemos el día viernes.